Una palabra que me llamó la atención de el libro era menester. Lo investigué, igual seguía sin tener mucho sentido en el contexto, pero pues Menester es igual. como voluntad, ¿no? Como voluntad, como hagas esto Como, de voluntad. ajá, Si es menester suyo hacer tal cosa. sí señor. Listo. Al final de la clase, si alcanzamos, pues vamos a hablar un poquito de los ensayos y ese problema de investigación que ustedes ya tienen que ir construyendo. ¿Listo? Por ahora vamos a retomar lo que habíamos avanzado en la clase pasada y vamos a seguir con nuestro segundo autor, ¿bien? Que no es propiamente Maquiavelo, pero es otro autor importante. Entonces, recordemos que habíamos dicho que vamos a explicar el Estado, esa figura jurídica y política en la cual convivimos actualmente, a través de la figura del contrato. Y dijimos que un contrato es un acuerdo entre un grupo de personas. ¿Para qué? Para originar derechos y responsabilidades y algunos compromisos también. Explicamos algunos ejemplos de contratos, como contratos laborales, educativos, de arrendamiento, etcétera. Y dijimos también que una constitución era un contrato social a gran escala en donde nosotros decidimos formar una organización social llamada Estado. Y esa organización social nos da muchos derechos, pero también nos comprometen ciertas responsabilidades. También hablamos del estado de naturaleza, que era ese estado presocial que existía antes del estado moderno, era un estado prejurídico, prepolítico, donde no había reglas de juego claras, donde no había leyes claras y por tanto el único derecho natural que existía era el derecho a hacerle la guerra a las otras personas. ¿Por qué? Pues por diversas causales. Para Hobbes, por ejemplo, era porque el hombre era un hombre malo por naturaleza que tenía ciertas pasiones negativas, estas pasiones negativas primaban en su comportamiento y por eso deseaba dominar y controlar a los demás. Bien, eso es lo que decía Hobbes. En la clase pasada hablamos un poco de Hobbes, de lo que proponía. Esta vez vamos a hablar de otro gran filósofo que nos aporta todo un concepto sobre el Estado, que es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, francés, Hobbes era inglés, este man es francés, fue un polímata francés, bueno, también suizo. Eh, Cuando digo polímata, quiere decir una persona que se dedica a múltiples artes o ciencias. Este tipo era pedagogo, filósofo, músico, botánico, naturalista, tenía múltiples profesiones, muy hábil en todas, y fue o es considerado actualmente como uno de los padres de eso que fue uno de los eventos políticos más importantes de la historia moderna en Occidente, que fue la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, pues nace como tal el Estado moderno, nace el concepto moderno de democracia, y también nacen unos conceptos muy interesantes como son el concepto de soberanía popular y el de voluntad general, que se los inventó Juan Jacobo Rousseau o los propuso filosóficamente Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social, que ustedes tenían que leer, o bueno, las personas que eligieran este autor. Eh, pues yo los invité a que leyeran el capítulo 1, el capítulo, si no estoy mal, era el capítulo 6, 7, 8, porque eran capítulos que daban muchas luces sobre lo que este tipo proponía. ¿Por qué es importante este man? Miren que Juan Jacobo Rousseau escribió este libro hace ya casi 300 años y uno pensaría, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que un man dijo hace 300 años? Pues miren que eso que él dijo hace tantos años, hace ya casi 3 siglos, eh, sustenta lo que hoy existe en la realidad. Es decir, eso que conocemos como democracia, eso que conocemos como división de poderes, eso que conocemos como la soberanía popular, son conceptos que propuso Rousseau y que hoy en día son base fundamental de todos los estados modernos. Si ustedes ven la Constitución Política de Colombia, en su artículo 3 nos habla precisamente del concepto de soberanía popular, de soberanía popular. ¿Quién ustedes creen que es el que ostenta la soberanía popular en Colombia, por ejemplo? ¿Quién es el soberano? Si quieren lo pueden buscar en el artículo 3 de la Constitución. El presidente. No. ¿Quién es el soberano? ¿Quién tiene el poder? El pueblo colombiano, ¿no? El pueblo, sí. Excelente, es el pueblo. El artículo En 3, Colombia eso no se reconoce ni siquiera un poquito. Pues no, pero pues según o sea, según cómo está estipulado ahí, sí. sí, esto es teoría. Así, pues obvio. Esto es teoría, estamos en Es la como teoría. debería ser. La soberanía, según el artículo 3 de nuestra Constitución, reside exclusivamente en el pueblo. ¿Y eso quién lo propuso? Lo propuso Juan Jacobo Rousseau por allá en el siglo XIX. Por eso este man es tan importante, porque propuso esos conceptos fundamentales y que hoy en día nos siguen afectando nuestra vida política.
¿Cuáles son las diferencias? Miren, estos manes que vamos a trabajar son manes que parten de la teoría del contrato. Todos son teóricos contractuales porque todos dicen que el Estado se formó a través de esa figura que se llama el contrato, que todos firmamos un contrato y a partir de ahí se derivaron unos derechos y unas responsabilidades. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Rousseau y Hobbes? Si los dos proponen lo mismo del contrato, pues básicamente el estado natural. Los dos hablan de un estado natural también, que es previo a la organización estatal. Pero para Rousseau el estado natural es diferente al estado natural que propone Hobbes, por una sencilla razón. Hobbes dice que el hombre en el estado natural es malo y sus pasiones negativas priman para querer dominar a los demás. El hombre es un lobo para el hombre y por eso necesitamos de una autoridad superior que nos controle. Rousseau va a decir, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser bueno por naturaleza. El hombre es bueno, el hombre no es malo, el hombre es un buen salvaje. Ese es el concepto que utiliza Rousseau. El hombre es un buen salvaje. Y como es un buen salvaje, es un animal más dentro de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que es tal y cual como los leones, tal cual como los lobos, tal cual como las hienas y como cualquier otro animal. Que obviamente en determinadas circunstancias, pues los leones se enfrentan entre ellos, los lobos también, pero son condiciones naturales de su ambiente biótico, es decir, es normal. Pero eso no quiere decir o no nos puede llevar a decir, eh, Jorge está alzando la mano o Alejandro, bueno, adelante. Profe, que creo que él fue el que dijo que el hombre es un ser bueno y la sociedad es quien lo corrompe, ¿no? Es correcto, sí. Rousseau parte, o sea, es diferente a Hobbes en ese sentido porque para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, es un buen salvaje, es un animalito que a veces se enfrenta entre él y otro hombre, pues claro, porque son condiciones naturales, pero el hombre es capaz de vivir de forma armoniosa. ¿Quién lo corrompe? Lo corrompen algunos aspectos de la organización social, en especial lo relacionado con la propiedad privada y lo relacionado con la propiedad privada y con cuál es lo otro, con la división del trabajo. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la primera diferencia. Los dos parten del contrato social, los dos dicen que había un estado de naturaleza, pero para Rousseau el hombre no es malo, sino que es un buen salvaje. Entonces, ¿cuál es el propósito de Rousseau en esta obra? Lo que él nos dice es que él quiere idearse o proponer un sistema que viendo a los hombres tal cual son y viendo las leyes tal como pueden ser, crear un sistema que sea permanente, un tipo de administración permanente y además legítimo, que es desde ahí donde se empieza a configurar toda la democracia. Y miren que lo que él se pensó hace ya 3 siglos se configuró como un sistema político democrático que hoy en día es muy importante en todos nuestros países. Él parte de una pequeña comparación de las primeras sociedades y él dice que la sociedad más antigua del mundo es la familia. La familia es la sociedad más antigua del mundo. Alejandro, adelante. No, no fui yo, profe, fue Soy Juanita. yo, soy yo. En eso de que lo que él dijo sigue vivo hasta hoy, siento que eso es algo que tienen en común todos, o sea, todos los autores que usted nos mandó a leer tienen en común, primero, que aportaron a lo que hoy podemos llamar sistema político, aunque sea un poco, y segundo, que sus pensamientos, aunque son muy diversos, siguen viviendo al día de hoy, o sea, como que no, como que aún hay personas que los toman, los siguen y los creen. No sé si me explico. No, usted tiene toda la razón y vamos a ir viendo en cada autor qué de ese autor todavía sigue vigente en la actualidad y por qué es importante. Exacto. Son libros históricos, literalmente forman parte importante de la historia de lo que se puede llamar sistema político. Son los Muy bien, cimientos, por decirlo de alguna forma. muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice Rousseau, digamos, más adelante cuando empieza a hablar de la sociedad? Que la sociedad es un elemento artificial, es decir, que la sociedad no es natural. La sociedad nace por una serie de convenciones sociales a las que él denomina el contrato social.
y la compara con la familia. Él dice que la familia es el tipo de sociedad más antigua que hay y que en la familia también hay algunas personas que ostentan unos niveles de poder más altos que otras personas. Entonces él dice, por ejemplo, que en la familia el padre vendría a ser como el jefe de esa nación o de esa sociedad y que los hijos vendrían a ser como los súbditos y que entre ellos había unos lazos, primero que eran unos lazos naturales de conveniencia, es decir, yo estoy con mis papás porque yo soy muy pequeño y no me puedo defender solo, pero cuando se rompe ese lazo de conveniencia, es decir, cuando los niños empiezan a ser adultos y la familia se mantiene, y él se hace esa pregunta, ¿por qué la familia se sigue manteniendo si ya no hay necesidad de estar con mi papá o si yo soy el padre con mis hijos porque ellos ya se pueden defender solos? Pues él se responde a sí mismo porque es una relación de convención social, es decir, yo estoy con mis padres porque los quiero, ya no porque los necesite, o yo estoy con mis hijos porque los quiero y los apoyo y no sé qué, pero ya no los necesito, es decir, el lazo natural se ha roto, ahora se ha creado es un lazo social, un lazo por convención. Él dice que la sociedad es más o menos así, que en la sociedad también hay una especie de jefe y unos súbditos y que entre ellos no hay una relación natural, sino que hay una relación de convención social, una relación de conveniencia y que ese jefe tiene que buscar el bien común para sus súbditos, ¿listo? Tiene que buscar el bien común para sus súbditos. Aquí viene ya la creación de ese pacto social. Entonces la pregunta que él se plantea es la siguiente y que ustedes también se podrían plantear si ustedes se ponen a leer de forma crítica a Rousseau. Si Rousseau dice que los hombres somos animales buenos, somos buenos salvajes y que somos capaces de convivir armoniosamente en la naturaleza, entonces ¿para qué carajos conformamos un Estado? O sea, ¿qué necesidad de complicarnos la vida creando otro tipo de organización mucho más compleja, una organización jurídica, una organización política y matarnos la cabeza echándole cráneo a eso? ¿Sí? O sea, que no hay necesidad, uno pensaría. Pues él dice no, si hay necesidad por la siguiente razón. Si bien el hombre es capaz de vivir armoniosamente en la naturaleza, ¿sí? Pues también hay ciertas situaciones que no pueden ser resueltas por uno individualmente. Es decir, cuando hay un desastre natural, por ejemplo, esa es una situación que me desborda a mí como persona, como ser individual. Yo para afrontar ese tipo de situaciones, yo requiero del apoyo comunitario, yo requiero del apoyo social, yo requiero de los otros. Eso por mencionarles una sola actividad, pero hay otras. Por ejemplo, el uso o la explotación del suelo, de la agricultura. Si yo me uno con otras personas, seguramente me va a ir mucho mejor, o la construcción de casas, o la caza de animales, bueno, cualquier actividad que ustedes se quieran imaginar que concibe para nuestras necesidades, que propicia nuestro bienestar, pues es mucho más factible realizarla con el apoyo de los otros que realizarla de manera individual. Para eso es importante formar una organización social que nos brinde eso y que además nos brinde garantías, porque dentro del estado natural, si bien yo soy capaz de vivir de forma armoniosa, no falta el día en que a Juanita se le salga la chispa y venga a pelearme y se nos arme aquí el conflicto, ¿sí? Entonces, por eso es importante también que haya una organización social que garantice unos derechos de seguridad y de propiedad privada. No porque el hombre sea malo por naturaleza, como decía Hobbes, pero sí porque el hombre necesita de un apoyo social. ¿Listo? Ahora, Juanita, ¿quiere decir algo? Es que veo... Sí, bueno, es que me va a interrumpirlo. Era respecto a él, entonces, como, o sea, si él pensaba que éramos buenos animales y que se necesitaba el otro para poder llegar a un acuerdo y cumplir los cometidos, ¿cómo manejaban como el sistema monetario, tipo las ganancias? Si según él iban a trabajar en conjunto, tenían que dividir las ganancias por igual, pero ¿de dónde provenían las ganancias? O sea, alguien tenía que cambiarles eso por plata, ¿no? Porque ahí ya se manejaba pues el oro, si no estoy mal. O sea, obviamente tenían que comer de alguna forma, ¿no? No, eso es una propuesta teórica, eso es una propuesta contractual teórica, aquí no hay nada práctico, pero él sí habla un poco de la propiedad, digamos, a ver si le puedo responder un poco la pregunta, cuando él dice, bueno, ¿y la propiedad privada cómo se maneja? Entonces él habla del derecho del primer ocupante, es decir, el dueño es el que encontró eso, pero es muy importante que no se apropie totalmente del medio de producción, sino de sus bienes. Entonces él habla, por ejemplo, del árbol de manzana. Entonces alguien encontró un árbol de manzana y bajó una manzana para él y se la comió. Esa manzana que él bajó es propiedad de él y de hecho él puede llevarse tantas manzanas como quiera. Lo importante es que no se lleve todas las manzanas porque hay más personas que quieren acceder o que podrían acceder a ese árbol y mucho más importante que no se lleve todo el árbol para él. No se quede con el árbol, o sea, que Que no se tome quede lo que necesite y deje el resto para los demás.
Exacto. Compartir, no ser Porque- egoísta. Y eso que usted llama compartir es lo que él va a llamar después la voluntad general. Miren que en Hobbes, cuando creamos el Estado, nosotros renunciamos a nuestro derecho natural a hacer la guerra y le cedemos todos nuestros derechos a ese aparato que se llama Leviatán y que nos va a gobernar. En Rousseau no pasa tan así. En Rousseau vamos a crear el contrato social. Yo como tal entrego mis derechos, pero los sigo manteniendo. Es decir, la comunidad que yo formo y yo pasamos a ser un solo individuo. En Rousseau no está esa diferencia entre la autoridad que gobierna y los gobernados, sino que son un solo, una sola unidad. Yo entrego mis derechos en el pacto social, pero yo también soy el Estado, yo soy parte de ese Estado y el Estado está gobernando. Por tanto, se crea el concepto de voluntad general. ¿Cuál es el concepto de voluntad general? Que todos somos parte de ese Estado. Por tanto, lo que decía el Estado va a estar en bienestar de todos los miembros de ese Estado. No sé si me entiendan. El Estado es esa organización, pero también somos nosotros, ¿sí? A diferencia de Hobbes. Nosotros somos parte del Estado, nuestro cuerpecito es parte del Estado y el Estado también está representando nuestros intereses, nuestros intereses. Por eso en Hobbes se dice que él legitima un orden monárquico, porque en últimas el interés que está representado allá es el del monarca o el del rey. En Rousseau, al contrario, esa organización social debe velar es por la voluntad general de las personas o por la voluntad popular. Nos dice él textualmente, los ciudadanos se obligan con un todo del cual hacen parte. Los ciudadanos, ustedes se obligan con una unidad, pero ustedes hacen parte de esa unidad. Por tanto, lo que esa unidad vaya a buscar es su interés propio. El interés de esa unidad es el interés de ustedes. También dice, no se puede ofender a uno de sus miembros sin atacar a la colectividad. Si atacan a uno de ustedes, están atacando a la colectividad. Y tampoco se puede ofender al cuerpo sin que sus miembros se resistan. Si atacan al colectivo, pues también los están atacando a ustedes. El cuerpo no puede tener intereses distintos de quienes lo componen. Miren esto, el cuerpo no puede, y eso se puede aplicar muy bien al día de hoy, es decir, si la sociedad va hacia un lado, ¿sí? Si la sociedad va hacia un lado, el Estado no puede ir hacia otro lado porque estaría contrariando la voluntad general. Y yo se los pongo de la siguiente manera, por ejemplo, con el tema del aborto, que es algo muy, muy polémico. Pero si la sociedad va a ese lado en el sentido en que los movimientos de mujeres están reclamando ese derecho, a pesar de que esté penalizado, las mujeres siguen abortando, pues el Estado no puede hacerse de la vista gorda y hacer como aquí no pasara nada, porque el Estado representa también el interés de esas mujeres que están luchando por esa cuestión. Y así por muchas cuestiones, por la cuestión indígena, negra, racial, etcétera, campesina, LGBT, etcétera, el Estado debe ir hacia donde van los intereses de las personas. Pero aquí va algo muy interesante también y es, bueno, esa voluntad general puede equivocarse la voluntad general. Miren que es algo muy, muy curioso y eso es base de la democracia constitucional hoy en día. Es decir, seguramente, si nosotros le preguntáramos a los colombianos si quisieran, o bueno, tal vez ahorita no tanto, pero en su momento, hace unos años sí, si quisieran que Álvaro Uribe hubiera sido presidente vitalicio, es decir, presidente hasta que se muriera, seguramente la mayoría de colombianos hubieran votado que sí, sí, seguramente, porque el tipo fue un presidente bastante popular. Pero miren que ahí lo que dijo la Corte en su momento es no, él no se puede quedar en el poder tanto tiempo porque está dañando los principios democráticos. Así la gente quiera eso, así el pueblo quiera eso. Entonces aquí lo que dice Rousseau es que la voluntad general, por regla general, no se equivoca. Sin embargo, lo que sí se equivoca es la voluntad de todos. A veces la voluntad de todos, es decir, la voluntad de la mayoría se puede equivocar. Puede que la mayoría de los colombianos queramos, por ejemplo, poner la pena de muerte en Colombia por X o por Y delito, pero resulta que eso va en contravía de la voluntad general, es decir, está en contravía del pacto social que nosotros hemos firmado, está en contravía de la constitución política, está en contravía de los tratados que hemos firmado, es decir, está en contravía del contrato social. Lo que él dice es que la voluntad general no se equivoca, pero lo que sí se puede equivocar es la voluntad de la mayoría. La voluntad de la mayoría puede equivocarse y puede ir en contravía de la voluntad general que está propiciando el Estado. Y también lo que nos dice es que el Estado, como representante de esa voluntad general, no puede hacerse de la vista gorda frente a algunos debates que se están suscitando dentro del pueblo, porque el pueblo es el que tiene la soberanía. ¿Listo? Muy importante en Rousseau el tema de soberanía popular que reside en el pueblo. Desde ahí eso es una revolución, porque recuerden que desde la Revolución Francesa la soberanía ya no reside en el rey como cabeza, como unidad nacional, sino que reside en el pueblo. Y ahí cambia absolutamente todo, volteó la dinámica constitucional, la dinámica política.
y nos habla también de la voluntad general como un concepto. Entonces hay varios conceptos centrales en Rousseau: la soberanía y la voluntad general. ¿Listo? Son muy, muy importantes en Rousseau: la soberanía que reside en el pueblo y la voluntad general que representa los intereses de todas las personas que hacen parte de ese cuerpo social, porque cuando yo ingresé al cuerpo social lo que hice fue entregar mis derechos, pero mantuve mi libertad también. ¿Listo? Entonces lo que hace el Estado, el interés del Estado, debe ser también el interés de las personas que componen esa comunidad. Lo que después va a venir a Marx a cuestionar, porque Marx va a decir eso es carreta, o sea, lo que dijo Rousseau es carreta porque el Estado está representando los intereses de la clase dominante y punto. O sea, ese cuento raro que se echó Rousseau, eso solo se lo cree él, ¿sí? Muy romántico el man, pero hoy sabemos que el Estado no representa los intereses del pobre, ni el campesino, ni el indígena, no, el Estado representa los intereses de la gran clase económica rica y terrateniente de este país. O sea, que no nos echen ese cuento. Bueno, pero eso va a ser Marx después que va a criticar eso. Para Rousseau sí es cierto que el Estado representa los intereses de las personas que hacen parte de esa colectividad y que la soberanía popular está en el pueblo y no en el monarca. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Alguno escogió a Rousseau? No. ¿Alguno escogió a Rousseau de los que están por acá? No, ninguno. Entonces nos vamos a quedar sin ensayo de Rousseau en este curso, pero bueno, no importa. Bueno, espero que les haya gustado. Rousseau tiene sus cosas muy bonitas y como Yo dijo como que Juanita, estoy pensando en escribir sobre Rousseau. y es fácil porque pues usted puede encontrar un tema, por ejemplo, en que la sociedad esté proponiendo algo que el Estado no le interese, ¿sí? Por ejemplo, la renta básica. Entonces, mire que en pandemia varios sectores han propuesto, perdón, la renta básica para personas vulnerables, es decir, garantizarles un ingreso mínimo vital, pero el Estado no, y ese proyecto ha fracasado varias veces en el Congreso. Entonces, ahí el Estado no está representando los intereses de las personas que forman parte de esa colectividad. ¿Qué piensa Felipe? Ah, Felipe no, es Alejandro. Pues sí, profe, la verdad está como interesante. Lo voy a pensar, porque pues ya había empezado a leer lo de Maquiavelo. Ah, Maquiavelo también es chévere, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta o intervención, Juanita? No, profe. No, señor. Listo. Juliet tampoco, Miguel tampoco. Listo. Entonces, nos vemos el viernes, muchachos, y No, hasta luego, maestro. hasta luego. Mauri, mañana a las 8, ¿bien? Reunión de Bueno, candidatos. chao, profe. Maestro. Chao, profe. Juanita le avisa a Mauri porque no sé si está acá. No, no está porque estaba con datos porque Chao, profe, gracias. el internet donde se está quedando está horrible. ¡Uy! Chao. El internet donde se está quedando está horrible, entonces se le salió la llamada y no pudo volver a entrar. Él escribió por el grupo, de hecho. Ah, ok, es que no puedo ver. Listo, entonces le avisa que mañana hay reunión a las 8. Vale, yo le digo, chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego y muchas Tenga excelente gracias. tarde. Chao, profe. Gracias.